Pues bueno, vamos iniciando, si te parece bien, Ebert, para también no atrasar a la gente que está conectada puntualmente. Primero que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros, conectados, tomándose este tiempo para el webinar. Y muchísimas gracias, Ebert Hernández de Extendo. Ebert es CEO y co-founder de Extendo. Los vamos a dejar con él para que les platique un poquito pues de tips y medición. Creo que es muy, va a aportar muchísimo valor la plática de Ebert. Acuérdense que tenemos una sección de preguntas y respuestas en la barra de abajo de la aplicación de Zoom. Al final daremos unos minutos para que podamos contestar todas las dudas que tienen y les estaremos compartiendo también este video y todo el material. Muchísimas gracias, Herbert, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Qué gusto estar de nuevo acá con ustedes. Gracias a ambos por invitarme. Me encanta siempre apoyar y apoyar a todos los que están iniciando este camino de e-commerce y de marketing para su e-commerce. Así que con muchísimo gusto estoy aquí para apoyarles en todo lo que sea, lo que esté en mis manos, a nombre también de todo el equipo de Extendo, de quienes siempre están participando junto con Ambo para impulsar nuestra industria. Pues también les agradezco por este espacio. Y bueno, pues bienvenidos. Mi nombre es Ebert Hernández, como decía Pau. Pues tengo el placer de estar esta ocasión con ustedes para compartir parte de la experiencia que hemos tenido como compañía en ayudar a diferentes organizaciones de todos tamaños a utilizar los datos para activar en su marketing de e-commerce y generar pues una nueva fuente de ingresos para algunos cuando es un negocio combinado entre digital o online y presencial, y para otros pues directamente negocios 100% digitales. También siempre un gusto ayudarles. Así que pues bueno, me gustaría también que esta sesión sea más diálogo que monólogo. Entonces por favor todas sus preguntas háganlas durante el transcurso de la sesión. Por supuesto tendremos un espacio al final, pero también quizás en el camino, si Pau ves que por ahí hay algo que está muy como que venga muy en el momento adecuado para atenderlo, pues también me avisas y lo vamos atendiendo en el momento, sino también en la parte final. Así que pues bueno, con esto vamos a partir un poquito nada más acerca de Extendo. Pues tenemos ya, como les decía, ¿no?, experiencia trabajando con compañías de diferentes tamaños, en diferentes industrias. Para nosotros, pues sí, siempre el uso inteligente de los datos para cumplir objetivos de negocio es lo que nos mueve todos los días. Creemos que la combinación de marketing, talento y datos pues puede ayudar a generar prosperidad en nuestra región, en nuestro país, en las compañías de nuestros clientes y también de personas como ustedes que están en este espacio para aprender, y que con mucho gusto pues nosotros compartimos parte de lo que sabemos y de lo que somos, siempre también pensando cómo la tecnología puede ser un potenciador de los negocios, ¿no? Y a través de ello pues buscamos que nuestro pensamiento esté siempre conducido por datos, y entonces desde ahí que nos pegamos mucho al concepto de Data Driven Marketing para guiar todo lo que hacemos. Y bueno, pues, ¿no?, con una presencia también en diferentes países de la región y también en Estados Unidos. Y bueno, ya veremos ahora durante el resto de la sesión cómo pues justamente uno de nuestros partnerships, que es el partnership que tenemos con Google, pues nos ha permitido adquirir experiencia y compartir también los conocimientos que hemos logrado acumular durante varios años con personas como ustedes que quieren desarrollar sus negocios online. Y bueno, pues igual, ¿no?, nuestra participación en diferentes organizaciones, igual por nuestro convencimiento de siempre construir y siempre hacer equipo para desarrollar la industria. Así, con mucho gusto, acá estamos. Vamos a tener más o menos 45 minutos de contenido durante esta sesión. Vamos a dejar este espacio también al final para preguntas y respuestas. Como les decía, si surge algo en el camino, algo que veamos que en el momento se puede hacer como que pueda hacer buen match también, ahí Pau me llamará la atención, me interrumpirá y quizás abordaremos algunas preguntas en el momento, pero si no, pues lo dejamos también para el final. Y como les decía, pues, ¿no?, principalmente lo que a mí me gustaría al terminar la sesión es que ustedes se lleven algunas ideas, se lleven
algunos conceptos que les puedan servir para aplicar, ojalá de inmediato en su negocio, en su e-commerce, y que pues la forma de compartirlo sea también práctica para ustedes, y pues que también sea un espacio que todos podamos pues compartir e intercambiar también ideas a través del espacio abierto hacia el final. Así que bueno, después de todo esto, pues vamos a ir hacia el contenido de la sesión. De nuevo, muchas gracias a ambos por la invitación y pues a sus órdenes para todos ustedes. Un poco de contexto quizás, nada más, pues nos hemos dado cuenta, ¿no? Como ya el e-commerce se adelantó, ¿no? El contexto en el que estamos, pues nos llevó a un futuro que se veía quizás un poco más lejano en términos de la evolución del e-commerce en nuestro país y en general en el mundo. Y bueno, pues entonces, ¿no? Esto ha implicado pues que también, ¿no? Las organizaciones cada vez estén buscando cómo desarrollar el canal digital para generar ingresos a sus negocios. Y pues ahora también ya tenemos, ¿no? Muy buen número de organizaciones que ya están haciendo ventas por internet, y pues también un crecimiento muy importante contra el año pasado, ¿no? Casi está duplicándose este número, ¿no? Lo cual creo que es muy importante y es una condición que nos lleva también pues a la responsabilidad de saber aprovechar, en el caso de esta sesión, saber aprovechar todos estos datos que se están recogiendo a través de las interacciones de los clientes en los espacios digitales para servirles mejor, para poder también generar más negocio, pero a la vez entregar buenas experiencias a las personas que están confiando en el comercio electrónico, ¿no? Y bueno, pues sí, durante esta cuarentena, ¿no? Tenemos pues más personas que compran por primera vez, ¿no? Especialmente pues en negocios como supermercados, ¿no? Artículos de limpieza, del hogar, ¿no? Después de esto quizás no fue como lo más inmediato, y después de eso pues también empezó a despegar también más, ¿no? Los aspectos de pedir a domicilio y pues ahora ya más recientemente pues también empieza a evolucionar, ¿no? Las necesidades y las conductas cambiantes del mercado, pues también entonces se empieza a despertar el interés por otro tipo de productos, como sería el caso quizás, por ejemplo, de productos que tienen que ver con moda. Entonces, bueno, todo esto, pues igual más información, mucho más a detalle, lo pueden ver en los diferentes estudios que realiza la asociación, en particular, pues este estudio del impacto COVID-19 de la venta online en México, pues está disponible para consulta de todos, y creo que es bien interesante acceder a esta información. Y bueno, entonces, en este contexto, como les decía, pues ha habido, ¿no? Cada vez más compañías que están utilizando las plataformas digitales, las plataformas de comercio electrónico para pues llegar a los clientes que están en diferentes, bueno, que cambiaron ahora, ¿no? Su forma de interactuar con las empresas, y que pues están confiando cada vez más en el comercio electrónico. Así que pues una vez que se ha tomado la decisión de abrir el canal digital y de abrirse al comercio electrónico, pues también empieza a haber esta necesidad de saber cómo hago los primeros pasos para asegurarme que estoy midiendo correctamente lo que está sucediendo en mi tienda online, cómo puedo asegurarme también que quizás la inversión que realiza mi organización o que realizo como responsable a lo mejor de marketing en una organización de e-commerce está siendo rentable para la compañía, y cómo puedo también tener otras señales que ayudan a seguir desarrollando el negocio pues desde lo que se ve en las plataformas digitales. Así que pues eso nos lleva a pensar desde un concepto, desde un modelo conceptual, en donde si pensamos lo que está buscando el consumidor, lo que están buscando los clientes de las diferentes compañías que buscan desarrollar el canal digital para generar ingresos, pues pueden comenzar desde considerar, digamos, ¿no? Diferentes etapas por las que pasa alguien que tiene o no una intención de compra online. Puede ser que a veces no existe esa intención de compra, y quizás cuando no existe esa intención de compra, lo único que quizás una persona está buscando es tener un poco de inspiración, tener un poco de ideas acerca de lo que pudiera acercarse a sus intereses o que pudiera acercarse
a sus gustos, ¿no? Un poco más hacia su forma de vivir. Y en ese momento de inspiración, pues quizás hay una oportunidad de conectar, no para vender directamente en ese momento, pero sí para comunicar algunas ideas, para hacernos notar, para dejarles saber a ese mercado que estamos disponibles y que les podemos ayudar de alguna manera a resolver sus necesidades. Después puede ser que los clientes lo que quieran es investigar, que una vez que sí, ya tuvieron inspiración, que ya pensaron, ahora que hablábamos de las diferentes categorías, por ejemplo, ¿no? Tomando el caso de la última, que es algo que se ha despertado, ya que se ha quizás estabilizado un poco más el estar trabajando para muchos, trabajando desde casa o estando más tiempo en casa, pues quizás necesidades, por ejemplo, como estaba ahí, de comprar productos que tienen que ver con moda, ¿no? Entonces, es normal que los clientes, antes de hacer una compra, quieran hacer investigación, quieran conocer, quieran comparar, quieran, pues, ver diferentes alternativas que resuelven lo que antes de eso quizás fue solamente una idea de algo que les gustaría adquirir. Entonces viene esta otra etapa de investigar y después, bueno, claro, cuando están ya más decididos, pues viene el momento de tomar la decisión de compra y posterior a eso, pues no termina ahí la experiencia, sino también cuando los podemos atender en la post-compra a través de servicio, a través de asistirles quizás a veces, ¿no? A obtener el máximo beneficio de la compra que realizaron. Entonces, eso nos lleva a pensar en que hay diferentes momentos, diferentes etapas en las que las personas por las que las personas están pasando. Y adaptarnos a ello y tener datos que nos ayuden a entender y acercarnos mejor a cada uno de esos etapas por las que pasan los clientes o los consumidores, dependiendo del tipo de compañía que sea, pues entonces también hay datos que podemos utilizar y aproximaciones diferentes que podemos tener al momento de medir y de tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que les cuento es un modelo que viene o sea, está inspirado en las ideas de Avinash Kaushik, que es una de las referencias, digamos, de marketing en plataformas digitales desde Google. Y lo que queremos hacer pues con este modelo es justo pensar en cómo a través de la intención, como les decía, o de la no intención de compra de un cliente o de un cliente potencial, podemos adaptarnos y podemos encontrar en los datos oportunidades para servirles de alguna manera que eventualmente pues sí nos lleve hacia lograr nuestro objetivo de vender, pero que también satisfaga las necesidades de estos grupos de personas a los que podemos identificar. Entonces, puede ser que tengamos contenido relevante que les entreguemos, puede ser que tengamos acciones que podamos llevar a cabo, ¿no? Y que todo esto, pues a través de los datos, nos ayude a hacerlo de forma inteligente, de forma eficiente, siempre cuidando también la privacidad de las personas, siempre cuidando, digamos, ¿no? Lo que para cualquiera de nosotros puede resultar por un lado práctico y cómodo, pero por otro lado también en algunos casos tal vez no tanto, ¿no? Entonces aquí, al verlo de esta manera, pues a veces, ¿no? Tenemos un lado como compañías que queremos definitivamente incrementar nuestros ingresos, incrementar, ¿no? Distribuir los productos, etcétera, generar negocio, pero por otro lado, pues hay que pensar que los clientes lo que quieren es satisfacer una necesidad. Entonces, en el momento en que logramos encontrar datos que nos ayudan a conciliar estos dos, digamos, ¿no? Estos propósitos que están en paralelo, pues podemos quizás tomar mejores decisiones y enfocar nuestros esfuerzos en cómo satisfacer primero a los clientes y después de eso, pues, lograr un negocio que sea próspero. Y bueno, entonces, yendo al mundo de los datos, yendo al tema de los datos, pues, es un ciclo, ¿no? Nosotros normalmente hablamos de un ciclo, ¿no? De marketing basado en datos, justo como les decía al inicio, ¿no? En donde combinando el talento de las personas que generan las ideas, ¿no? Que crean los productos, que piensan en los diferentes mercados y en las necesidades de las personas y que entienden también cómo trabajar y cómo combinar marketing y datos, pues se pueden lograr de verdad cosas muy muy prácticas y también de mucho impacto, ¿no? Muchas veces, pues, ¿no? Lo que sí primero que hay que hacer es tener en el centro el objetivo, y cuando les hablo aquí de objetivo de negocio, quizá es esto de recordar que puede haber diferentes etapas y diferentes objetivos, ¿no? Entonces, si nos alineamos con el modelo que les acabo de presentar, quizás en algún momento el objetivo debe ser
darnos a conocer, debe ser inspirar a nuestro mercado, en otro caso puede ser informarlos, en otro caso sí puede ser ayudarles a realizar una compra y en otro caso puede ser servirles, ¿no? Ayudarles en la la experiencia de, digamos, posterior a la compra. Y cuando ponemos ese objetivo en el centro, hay un ciclo alrededor de él que comienza por cualquiera de estos puntos, pero normalmente comienza por la medición, que es recoger los datos de lo que está pasando en las diferentes momentos de interacción, estudiar esos datos, descubrir qué nos dicen esos datos con respecto al objetivo de negocio que nos hemos planteado y después de haber descubierto, activar, ¿no? Es decir, convertir esos datos en acciones que estén alineadas con el objetivo de negocio y por supuesto que estén alineadas con lo que los clientes están tratando de resolver, con la necesidad que ellos tienen. ¿Cómo podemos hacer esto de una manera quizás más evidente y con ejemplos un poco más concretos traídos hacia el mundo del comercio electrónico? Hacerlo, por ejemplo, a través pues, del camino, ¿no? Del camino que utiliza o del camino que recorre una persona cuando quizás al principio no tiene todavía una idea muy clara de una necesidad o no tiene tan consciente quizás, ¿no? alguna necesidad que le podemos satisfacer y pasa por esa etapa de descubrimiento hasta que pues llega ¿no? la idea de investigar y entonces lo atraemos hacia hacia nuestra propiedad digital. Después de eso, pues ¿no? le vamos dando no solamente información, sino haciendo diferentes propuestas de cómo podemos satisfacer esa necesidad. Y después, cuando tiene la decisión de comprar, estudiar muy bien cómo interactúa con nuestro proceso de compra, con nuestro proceso ya específicamente de checkout, de pago, ¿no? Asegurarnos de que es una buena experiencia. Y luego de eso, pues no dejarlo ahí en el gracias por comprar, sino cuidar también cómo es la experiencia hasta que recibe el producto o el servicio y después también preocuparnos por medir qué tan satisfecho quedó con la experiencia completa que le entregamos, ¿no? Entonces, hay datos a lo largo de todo este camino y este proceso que les mencionaba, pues puede estar presente, ¿no? Este ciclo que les mencionaba de medir, analizar y accionar puede estar presente en todas estas etapas, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de descubrimiento, podríamos tener datos quizás de señales afuera de nuestra propiedad digital, ¿no? De intenciones de los usuarios o de consumo de contenido que están realizando, tal vez con herramientas que nos ayudan a ver, quizás herramientas en este caso publicitarias o herramientas de búsqueda que nos ayudan a observar cómo está la demanda y el interés de las personas por determinados temas o por determinados productos. Y eso pues nos ayuda tal vez a entender diferentes comportamientos, diferentes intereses, ¿no? Al momento de analizarlo. Y de nuevo, si encontramos algo ahí valioso, quizá lo podemos accionar vinculándolo con nuestro negocio, ¿no? De pronto, regresando a este ejemplo que les hablaba de cómo se ha disparado, ¿no? O cómo ha incrementado también la compra de productos que tienen que ver con moda, quizás hace unos meses eso no era necesariamente la prioridad de los consumidores, ¿no? Y poco a poco observando quizás, ¿no? Cómo van cambiando cómo va cambiando el comportamiento y cómo va cambiando el enfoque de cómo nos acomodamos a un diferente estilo de vida, ¿no? Tal vez no saliendo tanto, pero cuidándonos, pero también pues con algunas necesidades, se empieza a detectar como la demanda y en este caso, por ejemplo, una señal, ¿no? El número de búsquedas o el volumen de búsquedas de ciertos productos que tienen que ver ya con cuidado personal o que tienen que ver con, ¿no? Satisfacer algunas necesidades, por ejemplo, de vestido, etcétera, o calzado, o para hacer deporte en casa, etcétera, empieza como a moverse, ¿no? Se empiezan a descubrir estas otras tendencias. Y pues de ese análisis pues puede venir una acción, que es quizás, si es un comercio electrónico que tiene que ver con productos de diferentes categorías y una de ellas es deporte, quizás puede notar entonces en dónde está la oportunidad de hacerse ver, ¿no? De traer ese tráfico. En fin, así en cada una de las etapas podemos cumplir con este ciclo que mencionamos, ¿no? De medir, analizar y accionar. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no?
En el caso particularmente de descubrimiento, como estamos hablando aquí de varios tips para comenzar a hacer la medición, pues una de las ideas podría ser dividir también en dos categorías la medición, ¿no? Una categoría que le llamamos hard metrics, métricas donde podemos quizás entender un poco mejor más comportamientos, ¿no? Y del otro lado, como está mencionado allí en la slide, las soft metrics, ¿no? Métricas que nos ayudan quizás más a observar y a medir actitudes, ¿no? O sea, desde este primer lado de las hard metrics quizás, ¿no? Como es afuera de la propiedad digital, quizá, y es un propósito más cercano hacia inspirar, tal vez ver el consumo de video, la cantidad de, ¿no? de video, de visualizaciones que tiene un video que estamos poniendo para generar algún tipo de inspiración, para hacernos notar de alguna manera, ¿no? Tal vez entender el porcentaje de reproducción que tiene un video ayuda también a observar si eso que estamos tratando de comunicar realmente ya está llamando la atención, de tal forma que ¿no? los usuarios están interesados en completar ese video. El número de usuarios a los que estamos llegando a través de alcance, pero también el número de veces que estamos llegando a ellos a través de la frecuencia. Me ha tocado ver casos, ¿no? En donde quizás cuando el foco únicamente es alcance y es llegar a muchos usuarios y se pierde la noción de no solamente es alcanzar a la audiencia, sino también alcanzarla un número de veces que sea suficiente como para lograr el objetivo que queremos, que es verdaderamente, quizás en este caso, inspirar, hacer que nos recuerden, ¿no? Que recuerden nuestra marca, que recuerden el mensaje que estamos tratando de transmitir, o que quizá generemos una intención de compra. Y ahí es donde viene pues la parte de medir la actitud, ¿no? De medir opinión, de medir percepción a través de soft metrics. Hay en las diferentes herramientas, quizás en este caso, enfocándonos más del lado de las plataformas publicitarias, pues sí, hay herramientas que nos permiten, a la vez que podemos medir el alcance de los usuarios, la frecuencia con la que los estamos alcanzando, si están siendo expuestos a publicidad, este concepto que está ahí también, que dice viewability, ¿no? Este concepto que nos permite también conocer si la publicidad, sobre todo la publicidad visual, la publicidad gráfica que mostramos en una plataforma digital, tuvo oportunidad de ser vista, adicionalmente a que fue servida, ¿no? Es decir, puede ser que, sobre todo en los dispositivos móviles, pues, ¿no? El contenido pues siempre es muy largo hacia abajo, y una cosa es que el anuncio se haya servido o el video se haya servido, y otra cosa es que haya tenido la posibilidad de ser visto porque el usuario hizo scroll hasta el punto en donde estaba el anuncio. Así que ese es uno pues de las métricas que les recomiendo vigilar, ¿no? Pero por otro lado, no olvidar que esas métricas aisladas en realidad quizás no nos dicen el cumplimiento del objetivo que queríamos, que está quizás más del lado de las soft metrics, ¿no? Entonces, en algunas herramientas publicitarias está la posibilidad de, adicional a la inversión publicitaria, tener también la oportunidad de encuestar a los usuarios que estuvieron expuestos y a los que no estuvieron expuestos a la campaña para comparar si hay algún cambio entre la recordación de marca o la recordación del mensaje o la intención de compra, por dar algunos ejemplos, de el grupo que estuvo expuesto a la campaña y el grupo que no estuvo expuesto a la campaña. Entonces, ahí mi recomendación sería pues que vean de alguna manera, ¿no? Y bueno, con mucho gusto, ¿no? Al finalizar la sesión también y podemos mantener contacto para darles algunas recomendaciones de dónde investigar un poco más acerca de cómo utilizar un poco más de estas métricas. Pero lo básico que queremos comunicar acá en esta sesión es darles algunas ideas de en qué fijarse. Entonces, especialmente cuando tiene que ver con descubrimiento, mi invitación es a que recordemos que el objetivo es más lograr que nos recuerden, lograr que sepan que existimos, ¿no? Lograr a lo mejor mover esa intención de compra, y las métricas que están del lado izquierdo, o en este caso en el centro de la pantalla, ¿no? Que tienen que ver más con comportamiento y con consumo, son solamente una base que nos permite después quizás hacer la medición de la parte más bien cualitativa. Hay varias fuentes que quizás con mucho gusto también les puedo recomendar.
para profundizar. Pero principalmente, sobre todo en las plataformas publicitarias, ejemplos YouTube, Facebook, Twitter, ¿no? Eh, en sus centros de ayuda para los anunciantes, vienen muchos de estos conceptos explicados con más detalle y también los requerimientos para poderlos activar. Entonces, de ahí creo que puede haber algunas ayudas y, por supuesto, algunos otros contenidos que están publicados online en blogs, por ejemplo, que profundizan con estos temas, ¿no? Después está la etapa de tráfico. En la etapa de tráfico, pues aquí sí quizás vamos a estar un poco más enfocados en temas de comportamiento, ¿no? No solamente en qué tanto se expuso la campaña y si estuvo muy expuesta y obtuvo muchos clics y trajo tráfico, sino también qué pasó con ese tráfico. Ahí, ¿no? Al hablar de, igual, ¿no? Considerando que quienes están en esta sesión están comenzando en el mundo de marketing en plataformas digitales y en el mundo del comercio electrónico, quizás algunas de estos conceptos que están acá requieren un poquito de explicación. Entonces, bueno, impresiones, el número de veces que se publicó, por ejemplo, un anuncio o que apareció un resultado de búsqueda en los resultados no pagados de los buscadores, el número de veces que obtuvo un clic y la tasa que está ahí, CTR, que sería el click-through rate, la tasa entre las impresiones, la relación entre las impresiones y los clics, como para tratar de entender, ¿no? De cada cuántas veces que se expone el mensaje, cuántas veces obtiene un interés de la audiencia por saber más y visitar, por ejemplo, el sitio o la tienda online. Después de eso, pues sí, es importante saber el volumen de sesiones y el volumen de usuarios que nos visitaron. Y por supuesto creo que el tema de ver usuarios nuevos es interesante porque nos ayuda también, dependiendo del tipo de negocio, nos ayuda a entender si lo que estamos haciendo está trayendo a personas que anteriormente no nos habían visitado, que puede ser interesante y que puede ser parte de las metas que nos planteamos para nuestros planes de marketing, de darnos a conocer, o por otro lado, quizás en un negocio que es de mucha recurrencia, de estar invitando constantemente a los clientes a realizar transacciones frecuentes, pues tal vez los usuarios nuevos en porcentaje no son tantos, pero el negocio quizás está hecho de usuarios de clientes recurrentes. Entonces, no es que la métrica esté bien o mal en un determinado porcentaje, sino más bien pensar cuál es el objetivo que tenemos, por qué estamos a lo mejor invirtiendo en marketing y eso cómo tendría que reflejarse en el volumen del tráfico que traemos y en el porcentaje de sus usuarios que traemos. El siguiente concepto de la tasa de rebote pues nos ayuda a entender si los usuarios que nos visitaron continuaron navegando después de la primera página que vieron en nuestro sitio o en nuestra tienda online, o si únicamente vieron una página y se fueron. Y pues a veces también eso nos ayuda a entender si estamos siendo capaces de retener y de conservar a ese usuario que nos visitó e invitarlo a seguir navegando, a seguir investigando o inclusive pues llegar hasta el punto de la compra, ¿no? Y después, bueno, otros dos ideas también de que estar monitoreando, el tiempo que dedican a la sesión y la cantidad de contenido en promedio que ven por sesión. También pueden ser otros datos útiles para estar monitoreando. Después, ya cuando están realmente investigando, nos interesaría saber si buscan, qué es lo que buscan. Quizás cuando buscan y no encuentran resultados a lo que buscaron, son señales muy importantes de lo que estaría esperando un cliente y que no le estamos ofreciendo. Y ahí creo que hay muchas oportunidades de descubrir lo que los clientes esperan y que nosotros no estamos siendo capaces de satisfacer como negocio digital. Y creo que ahí hay grandes oportunidades de estudiar qué pasa con esas búsquedas, porque nos dan señales de las intenciones de los usuarios cuando visitan la tienda, ¿no? Por supuesto, pues otras un poco más normales de esperar, ¿no? Qué tanto un producto que es visto a detalle después de investigar termina siendo añadido al carrito. Puede ser que se descubran cosas importantes de productos con mucha demanda, con muchas visualizaciones, que despiertan mucho la atención de los clientes, pero que finalmente no los agregan al carrito o no terminan en una venta. Y esas son preguntas que es bueno hacernos, ¿no? Para preguntarnos, ¿qué pasa con mi catálogo de productos que es muy consultado, pero los usuarios no lo añaden al carrito? No olvidemos también que existe la competencia, aunque en las herramientas de medición del propio e-commerce, quizás
No podemos ver a la competencia, pero sí los podemos visitar y podemos observar lo que están haciendo. También a veces vale la pena hacer un poco de este tipo de investigación. A veces también es importante estar monitoreando productos que no tenemos en existencia, igual como señales de demanda que quizás no estamos siendo capaces de responder. Y ahí es muy importante recoger ese dato siempre. Cuando un producto no está en existencia, pero está publicado en el catálogo, es muy, muy bueno saber qué tanto está siendo consultado, porque ahí hay señales de productos a los que hay que prestarles atención para resurtimiento, ¿no? Para mantenerlos siempre disponibles. Y bueno, otras más o menos evidentes, ¿no? O sea, añadir al carrito, remover del carrito, combinado con los productos, pues son datos importantes a estar constantemente monitoreando, sobre todo para identificar tendencias, ¿no? Se entiende también, y es normal, que muchas personas utilizan el carrito de compra casi como una calculadora, como para hacer un presupuesto, no necesariamente que tengan la intención de comprarlo, y a veces eso se puede descubrir justo en este ciclo que les mencionaba de medir, analizar y accionar. De pronto sí podemos descubrir que hay carritos que se abandonan y que por ciertas características o por ciertas tendencias al analizar los datos nos encontramos que quizá el problema es de precio. Entonces lo abandonan no porque no lo necesiten, sino porque a lo mejor el precio no es el adecuado. Y eso tal vez no lo vamos a saber con una herramienta de medición de conducta, pero de nuevo, combinando con otras herramientas, y así como hace un momento hablábamos de las hard y las soft metrics para descubrimiento, también aquí en experiencia podríamos utilizar encuestas para, igual siendo bien respetuosos de la privacidad de los usuarios y tal, si podemos aislar o utilizar el grupo de usuarios que abandonaron un carrito y que ya detectamos que hay ciertos productos en común que son los que se abandonan, quizá hacerles una pregunta en su siguiente visita, de manera que podamos escuchar, ¿no? O recoger su opinión acerca de por qué no estamos logrando satisfacer su necesidad y llevándolos a la decisión de hacer la compra. Después, en la experiencia de checkout, pues igual medir, por supuesto, las transacciones, los ingresos, ¿no? Tasa de conversión, igual esta relación entre el número de sesiones que tuvimos y el número de transacciones que tuvimos, como para tratar de entender y después también dividido por diferentes categorías, tal vez usuarios nuevos y recurrentes, tal vez usuarios desde móviles o desde computadoras, tal vez por campaña, etcétera, ¿no? De diferentes maneras como lo podamos visualizar o lo podamos analizar, pero sí identificar también si para ciertas características requerimos más tráfico, para ciertos productos, perdón, requerimos más tráfico que para otros. Algunos quizás son vendidos más fácilmente, requieren menos tráfico para lograr la venta y algunos no. O algunos canales estarán funcionando mejor y eso a través de observar esa tasa, pues es fácil quizás de interpretar o de descubrir. Y después pues vienen algunas otras ideas, ¿no? Porcentaje de vistas de productos que terminan en transacciones, muy similar al que hablábamos previamente de agregar a carrito, porcentaje de errores en los métodos de pago o en el momento de pago. Ese es igual otro dato que hay que estar constantemente vigilando si los usuarios están enfrentando experiencias en donde quizás hay fricción para completar el pago y quizá puede ser que un error se repite constantemente y no nos hemos dado cuenta y yo he visto casos en donde quizás es nada más que las instrucciones no están claras y a lo mejor están claras para quien las puso, pero no están claras para el usuario. Y cuando ese tipo de cosas pasan, pues normalmente se detectan esos errores a través de, lamentablemente, el abandono del proceso de pago. Y pues eso es importante también monitorearlo. Y por otro lado, también el valor, ahí está puesto, ¿no? Abandono del checkout en porcentaje, cuántos que inician checkout lo terminan y cuántos, qué porcentaje lo abandona. Y por otro lado, también el valor que se perdió. Esto es algo que es bien interesante y lo veo poco utilizado en comercios electrónicos de diferentes tamaños, ¿no? A veces un porcentaje, perdón que lo diga así, no duele tanto como cuando lo ponemos en dinero. Y cuando podemos monitorear ese porcentaje de abandono traducido a dinero, a cuánto dinero perdimos, bueno, no perdimos, pero valor perdido, es decir, cuánto dinero dejó de entrar a la compañía porque el usuario abandonó el proceso de compra,
Entonces, ahí sí es donde vienen las preocupaciones. Y créanmelo, he visto compañías que en el momento en que les ayudamos a ver ese dato, las cosas cambian muy, muy, muy rápidamente, porque entonces empieza este sentido de urgencia de evitar, digamos, ¿no?, el abandono, porque representa, pues, oportunidad y representa ingresos para las organizaciones. Y como les decía, no quedarnos solamente con la experiencia hasta gracias por tu compra, sino también ver qué tan buenos estamos siendo para cumplir con la promesa de entrega, con los tiempos de entrega, si están haciendo, o sea, si los usuarios están requiriendo asistencia en el momento pues de recibir o de esperar que llegue el producto, que les entreguemos el producto, y por supuesto las devoluciones y lo mismo, y el valor, el impacto del negocio que ello tiene, ¿no? Y de nuevo, adicional a pensar en las métricas de comportamiento, pues también pensar en métricas de satisfacción. Preguntarles a los usuarios cuál era el propósito de su visita y si quedaron satisfechos con ello. Quizás hay, y a veces también he observado en algunas ocasiones, ¿no?, digamos, responsables o dueños de e-commerce que sienten mucha frustración porque no logran las tasas, por ejemplo, de conversión que quisieran, o porque no logran el volumen de ventas que quisieran, y cuando les ayudamos también a recoger y a escuchar a sus clientes, y les dicen, a lo mejor, poniendo un ejemplo, ¿no?, 80% del tráfico vino a investigar, no venía a comprar, porque quería saber si el producto estaba, quería conocer el producto para después, por otro canal, hacer la compra. Y mientras no les hagamos la pregunta, quizás no lo vamos a saber. Entonces, digamos, ¿no?, esta recomendación de medir el propósito y la satisfacción de la visita también puede despertar un poco como esta perspectiva de qué tanto realmente los clientes quieren o no utilizar el canal digital para informarse o para comprar. Por supuesto, el porcentaje también de cumplimiento de tarea, no solamente es que hayan dicho vine, por ejemplo, en algún caso sí, vine a adquirir un producto online, sino que también lo hayan podido hacer y que hayan quedado satisfechos con la experiencia, ¿no? Por supuesto, otras observaciones que se pueden tomar, si hay reseñas, si hay calificaciones también, ¿no? Dan señales de cómo están o no satisfechos los clientes, también, ¿no?, qué tanto están hablando de nosotros en este word of mouth, digamos, online, ¿no? Si están recomendándonos, cómo están digamos, cualitativamente, ¿no?, sus opiniones en las plataformas sociales, ¿no?, si están hablando favorablemente o no tan favorablemente de nuestra marca, de los productos que ofrecemos, del servicio que les damos, ¿no? Y por supuesto, muchas veces también a través de las plataformas digitales, pues se puede observar los comentarios de consumidor a consumidor, ¿no? Y más adelante seguramente va a seguir evolucionando este mundo digital y vamos a tener más datos a través quizás de otros elementos, como quizás, no sé, el comercio conversacional, no necesariamente en un sitio o en una aplicación, sino a través de, por ejemplo, ¿no?, plataformas conversacionales como, ¿no?, de mensajería instantánea, por ejemplo, ¿no?, o con voz. En fin, ¿no?, esto va a seguir evolucionando y nos va a seguir dando cada vez más elementos para conocer y para atender las necesidades de los clientes. Hay muchas herramientas, como ahora con estos ejemplos que les mencionaba, claro, algunas de estos datos van a venir de las herramientas de análisis web, como por ejemplo un Google Analytics, ¿no?, que es lo que vemos aquí en la pantalla como ejemplo, pero también hay otras fuentes de datos que pueden ser los propios gestores de e-commerce, por ejemplo, cuando hablábamos de la parte de postcompra o de postventa, pues, las plataformas publicitarias, cuando hablábamos también de la etapa de descubrimiento y de buscar cómo traemos ese tráfico, o herramientas que nos hablan también de cómo estamos trayendo a los usuarios desde los resultados orgánicos de búsqueda, que también son una fuente muy importante y que hay que cuidar de verdad con mucha atención, porque pues definitivamente el que los usuarios sepan de nosotros y luego lleguen a nosotros de forma orgánica, pues es muy, muy, muy valioso. Y ya quizás un poco más sofisticados con herramientas de testing y personalización que también nos ofrecen datos acerca de cuando decidimos cambiar una experiencia, modificar un flujo, ¿no?
tal vez inclusive algunas veces hasta hacer ajustes sencillos como textos, ¿no? Y acomodo de elementos en una página. Tal vez también esas fuentes de información o de datos nos pueden dejar ver si estamos cumpliendo con lo que queríamos. Entonces, un poco la invitación aquí es que nos abramos a pensar en que hay que rodearnos, digamos, de un conjunto de herramientas de las cuales todas pueden tener fuentes de datos valiosas para hacer este mismo ciclo que les hablaba de medir, analizar y accionar. Y buscar que estén todas alineadas, ¿no? ¿A través de qué? De un modelo en el cual tengamos muy claro el objetivo, como lo he mencionado, quizás alineado con alguna de estas etapas, objetivo por etapa, definir cuáles son esos indicadores que vamos a utilizar y métricas que nos van a apoyar también. Quizás en algunos casos, voy a tomar el caso del momento de la compra, quizás, por supuesto, lo que más nos importa es la cantidad de tickets, el ticket promedio, ¿no? El volumen de las ventas, pero también otras métricas que nos pueden apoyar, que podría ser quizás en este caso, como en los ejemplos que les mencionaba, ¿no? El porcentaje del abandono en el proceso de checkout, el número o el porcentaje de errores que aparecen de cada categoría que puede ser relevante, a lo mejor eso dividido o visto, ¿no? Por clientes nuevos y clientes recurrentes puede ayudar para hacer el análisis y pues a partir de ahí tomar acción en donde descubramos que hay oportunidades en donde hay que corregir, por ejemplo. Y pues hay algunas métricas que van mucho más allá de lo evidente, ¿no? Ya les daba un ejemplo hace un momento, ¿no? Que decíamos, quizás muchas veces nos enfocamos en el valor del ticket, en el valor de lo que vendimos, pero nos olvidamos de lo que no logramos vender. Y a veces comparar el valor del carrito antes de ir al proceso, antes de hacer el pago y el valor de lo que realmente pudimos vender, esta brecha a veces nos puede sorprender y nos puede dar aprendizajes muy, muy, muy importantes, ¿no? Quizás, de nuevo, no solamente es ver el valor total o el valor agregado o el valor promedio, sino dividirlo. Quizás el valor del carrito, cuando lo vemos por categorías de productos que tenía o por tipo de cliente, si era nuevo, si era recurrente, o el dispositivo en el que nos estaba visitando. Quizás ahí podemos descubrir cosas interesantes, pero no quedarnos únicamente con el puro valor de lo que sí vendimos, sino también cuestionarnos qué fue lo que dejamos de vender y por qué. Quizás analizar, por ejemplo, igual, ¿no? Hacer un poco de análisis un poco más avanzado para descubrir si en el mix de productos podemos encontrar algo que nos permita a la siguiente visita ofrecerle algo que esté más cercano a sus necesidades, porque observamos y detectamos tendencias de clientes similares que compran productos en las mismas combinaciones y que su siguiente compra tiene ciertas características. Entonces, es ir evolucionando también en cómo podemos satisfacer mejor lo que los clientes quieren a través de los propios datos que ya estamos recogiendo, ¿no? Y bueno, igual ver quiénes pueden estar más cercanos de hacer una compra, quiénes están investigando, cómo podríamos, igual haciéndolo un poco más sofisticada el análisis, ¿no? Cómo podemos predecir qué productos van a comprar después, cuándo los van a comprar. Yo entiendo que justo para los que están iniciando y que es principalmente el objetivo de esta sesión, pues tal vez estas preguntas les pueden parecer como para mucho, muy en el futuro, pero no se lo crean. Quizás puede pasar más pronto de lo que se imaginan, utilizando las herramientas adecuadas y siendo limpios en la recolección de sus datos. Puede ser que este tipo de preguntas lleguen antes de lo que ustedes se imaginan, si es que logran tener los datos disponibles para ello. Y no es que tampoco tengan necesariamente que, ¿saben?, como invertir demasiado, inclusive hasta contratar un ejército de personas que hagan el análisis. Se pueden apoyar de diferentes recursos que les pueden asistir en ello, ¿no? Entonces, bueno, pensemos, ¿no? ¿Qué es lo que el usuario valora, ¿no? Cuando escuchamos, ¿no? Identificar esas preferencias, identificar esas tendencias, identificar también, ¿no? Ser sensibles a no solamente los canales de marketing, sino también el contenido que funciona y las combinaciones que nos pueden ayudar a lograr los resultados, ¿no? No es nada más ver las cosas aisladas, sino también tratar de tener este pensamiento integrador. Y bueno, pues igual, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, también otro producto de Google, ¿no? De
de hacernos la vida fácil utilizando los visualizadores de datos, ¿no? Y a eso es a lo que me refería con que pueden ir viendo diferentes alternativas para ayudarse. No todo tiene que ser una súper inversión. Entonces, usar reportes interactivos pueden ser, yo creo que muy útiles. Y hay algunos, inclusive hasta en Google Data Studio tiene hasta una comunidad de usuarios que comparten sus formatos de reportes y que ni siquiera a veces tienes que crear tu propio reporte, sino utilizar un formato de alguien. Por supuesto, no comparten los datos, solo comparten el formato, pero sí creo que eso es una fuente muy práctica, de bajo costo, y se puede tener el acceso de una forma muy sencilla, ¿no? Así que, pues bueno, para recapitular y aprovechar el tiempo de las preguntas, ¿no? Recomendaciones finales, pues utilicen herramientas que estén a su alcance, que les aseguren de medir, no piensen que con una herramienta van a resolver todo, ahí les di varios ejemplos, ¿no? Traten de adaptar y de comprender ese camino que tiene el cliente o que tiene el usuario desde el descubrimiento hasta la entrega, inclusive la satisfacción, por supuesto pasando por el momento de compra, que es lo que queremos lograr, pero ver el panorama completo creo que es muy valioso. Y pues utilicen los datos como un aliado, utilicen esos datos como un activo de la compañía. Si han recogido datos y están ahí en la plataforma de e-commerce, y están ahí en la plataforma publicitaria, y están ahí en el Google Analytics, por ejemplo, ¿no? O en la herramienta que usen para Analytics de la propiedad digital, y no están activando esos datos son un pasivo. Conviértanlos en un activo dándoles uso, analizándolos y utilizándolos para tomar decisiones. No crean que es tan complejo, sobre todo para empezar. Conforme van teniendo práctica y se van haciendo de los recursos y de la ayuda, ¿no? Del soporte necesario, se va elaborando cada vez más, pero es una evolución, no es algo de la noche a la mañana. Así que, pues bueno, con esto nos quedan los prometidos 10 minutos para la parte de preguntas y respuestas. Pau, de lo que tú has visto que ha llegado por ahí en los diferentes espacios de interacción, ¿hay alguna que quisieras resaltar para que comencemos por ahí? Hola, voy a apoyar. Yo también estaba leyendo y bueno, tenemos varias preguntas. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Tenemos tiempo, unos 10, 15 minutos, entonces creo que podemos leer la mayoría de las preguntas. Pueden todavía poner sus preguntas si tienen nuevas que vienen. Tenemos a Claudia que nos pregunta cómo pueden medir, con qué herramientas pueden ocupar para determinar las hard metrics. Son las métricas que mencionaste al principio. Sí, con gusto, mucho gusto, Claudia. Pues mira, creo que especialmente hablando de esa etapa, de ese momento, que es el de descubrimiento, el de hacernos notar o el de lograr esa inspiración, normalmente las plataformas publicitarias ya tienen dentro de sus reportes los datos listos para que los utilicemos. Creo que es más cuestión de ubicar cuáles son esos datos que nos sirven. A veces no todas están así tan evidentes, ¿no? Por ejemplo, esto que les hablaba del concepto de viewability, de dejar, o sea, de que la pieza publicitaria tuvo posibilidad de ser vista, no siempre es una métrica que está inmediatamente visible. A veces hay que rascar un poquito en la herramienta, ¿no?, publicitaria y agregarla en las columnas. Las otras sí son mucho más comunes. Voy a dar un ejemplo, ¿no? En el caso de YouTube, el porcentaje de consumo del video es una de las métricas básicas que están puestas directamente ahí para ser aprovechada. Y el otro caso de alcance y frecuencia, la mayoría de las plataformas publicitarias que están basadas en publicidad gráfica, igual son parte de los reportes así, de los más básicos que te pueden ofrecer. Entonces de ahí lo puedes obtener. Súper, gracias. Tenemos a Fernanda, que tiene una pregunta más específica. Si los usuarios dan clic a un anuncio de 2 productos, continúan navegando en el sitio, pero al final compraron otros productos del comercio no relacionado con el anuncio, ¿sí se da el beneficio de la venta al anuncio? Claro. Es un caso muy común, muy común, más de lo que se imaginan.
los usuarios a veces les llamamos la atención con un producto, pero ya que hacen su investigación y ya que comparan, quizás descubren otra cosa que satisface mejor la necesidad que tenían. Y digamos que desde el punto de vista de el objetivo de la campaña, quizás no se cumple, porque la campaña estaba hecha para quizás vender el producto A y terminó en una venta del producto F, ¿no? O el que sea. Entonces, desde el punto de vista quizás de marketing de específicamente un producto, quizás no se cumple el objetivo, pero desde el lado del comercio electrónico, desde el lado de traer ingresos, se cumple el objetivo de traer ingresos. Entonces, quizás yo lo pondría como un poco, y lo he visto también en varios casos, ¿no? Como quién es el cliente, en este caso de los datos, quién es el cliente del reporte, como para saber qué es lo que hay que analizar y cuál es la acción a tomar. De pronto también puede ser que te des cuenta que justo hay una tendencia de que cada vez que anuncias cierto producto con ciertas características o a cierto tipo de audiencia, justo terminan comprando otra cosa. Entonces, ahí es donde creo está la oportunidad de ajustar y de corregir y de identificar en dónde sí sucede el objetivo para hacer más de lo que funciona y cambiar lo que no funciona. Súper. Aquí, Francisco, para alguien que comienza en vez de crear un modelo de medición, hay modelos que podemos usar. Lo comentaste, tal vez puedes decir como en dónde lo pueden encontrar. Sí, bueno, les decía, en algunos casos tampoco tiene que ser tan complejo, o sea, un modelo de medición puede comenzar con estos ejemplos que les daba de considerar las diferentes etapas y decir, bueno, para esta etapa me voy a fijar en estas 3 métricas y para esta otra en estas otras 3 y para otra en estas otras 3. No tienen que ser 500, pues, ¿no? Y como les decía, quizás en la comunidad de usuarios de Data Studio, los templates, los formatos que ya están ahí puestos, algunos inclusive están publicados casi como pregunta a respuesta de negocio. Y de ahí creo que hay un muy buen punto de partida. Y lo bonito es que aparte hasta el reporte ya está casi prehecho. Obviamente hay que llenarlo con tus datos, pero ya está. Alberto, te pregunta si tienes algún libro que recomiendas para iniciar. Sí, ahí les comentaba, bueno, tal vez fue muy rápido, pero la referencia que hacía de Avinash Kaushik me parece que es súper, súper, súper valioso. Tiene un par de libros y tiene un blog. Si lo buscan así, Avinash Kaushik, tal vez se los puedo poner aquí en el chat. En el chat. Bueno, acá en el material van a ver el nombre y podemos agregar también la referencia al blog para que lo puedan de ahí seguir. Creo que ese es uno de los que es muy, muy, muy interesante. Sus 2 libros súper útiles y el blog también tiene muchísimo contenido muy útil. Súper. Isaac nos pregunta, ¿cuáles son las herramientas que recomiendas para hacer benchmarking? Depende de qué quieras hacer el benchmarking. En el caso, por ejemplo, del lado de inspiración o de traer tráfico, algunas plataformas publicitarias ya tienen algunos reportes de benchmarking. Yo recuerdo muy, muy, muy claramente en Google Ads puedes acceder a un reporte que te dice cómo está desempeñándose tu campaña contra otras compañías que aparecen igual cuando en los resultados de búsqueda pagada que aparecen al mismo tiempo que tú. Y yo creo que ese es una súper buena referencia para encontrar con quién estás compitiendo. Y te vas a dar cuenta que no necesariamente compites con los que tú crees que compites. Te pueden sorprender. Algunas sí te van a parecer muy, muy naturales. Y otros ejemplos podría ser quizás si tienes acceso a alguna herramienta de panel, también los herramientas de panel también son muy útiles porque te pueden decir audiencia compartida entre tu propiedad digital y otras propiedades digitales de la misma categoría. Adrián nos pregunta si hay alguna herramienta que se conecta a tus campañas en redes sociales y obtengan las métricas. A las campañas en redes sociales, sí. De hecho, la mayoría de las plataformas publicitarias, tanto de social media como de display, video, search, etcétera, tienen APIs y hay varios proveedores que justo se han dedicado a desarrollar productos que van a esas plataformas, extraen los datos y te los ponen
por ejemplo, en una Google Spreadsheet o directamente, ¿no? Lo descargas a un Excel o a un CSV, etcétera, y luego ya las puedes combinar por tu cuenta y de nuevo, quizás en un visualizador de datos, las puedes ya mezclar. Un ejemplo que tengo muy presente de productos que hacen eso sería Supermetrics. Ese sería uno de los ejemplos que quizás puede resultar útil y no es tan costoso dependiendo del plan, por supuesto, pero del plan inicial creo que es muy, o sea, es de bajo costo el inicial y creo que es muy útil. Gracias. Claudia nos pregunta, ¿cómo determino cuáles métricas son las más importantes, ya que considero que de inicio sería complicado llevar varias? Sí, por supuesto, de nuevo, Claudia. Al principio, como les decía, para hacer un modelo más o menos sencillo, yo le recomendaría por etapa, como tratar de enfocarse en dos o tres métricas que les ayuden directamente a evaluar lo que está pasando en cada una de las etapas, ¿no? O sea, si hablábamos de nuevo de etapa de consideración y tienes la posibilidad de hacer la evaluación, esto que les decía de quizás recordación del mensaje o intención de compra, esa sería una que sí o sí trataría de incluir. Y luego del otro lado, del lado de las hard metrics, también me aseguraría de alcanzar a la audiencia y de saber la frecuencia con la que lo estoy alcanzando, para justo, ¿no? Y bueno, y si fuera video, la cantidad de video que estoy logrando que vean, por ejemplo, ya habría 3 y del otro lado una, como para que pueda tener la parte cuantitativa y luego la parte cualitativa. Si fuera de la etapa de compra, entonces me enfocaría igual en el resultado final, que es las transacciones, y luego 1 o 2 de apoyo para entender lo que estoy dejando en la mesa, como por ejemplo el valor del ticket, el valor de los productos que no se vendieron, o el porcentaje de abandono del checkout. O sea, siempre tratar de el objetivo principal y luego complementar con un par. Gracias. Aquí Francisco nos pregunta, ¿qué tal la medición de medios offline? Panorámicos, tele y demás. Sí, bueno, esos son temas yo creo que un poco igual más elaborados, un poco más complejos. Existen también metodologías, ya no son herramientas directamente de medición, pero hay desarrolladas metodologías que justo permiten hacer estos estudios de efectividad o estudios cross media o cross platform, en donde por medio de igual la parte online a través de encuestas online y luego la parte offline a través de encuestas, digamos, tradicionales, permiten entender mejor usuarios que están expuestos tanto online como a los medios offline y luego de eso hacer algún tipo de análisis, pero sí es un poco más elaborado y yo lo recomendaría quizás para casos en donde sobre todo la inversión de marketing en publicidad es grande y que se puede reservar un presupuesto porque esos estudios sí digamos que requieren inversión más significativa, digamos, que cuando lo haces únicamente online. Pero sí, esas metodologías creo que son súper útiles, ¿no? Vamos a tomar una última Sí. De Isaac, que son, ¿cuáles son los retos más grandes en la obtención de métricas? Uy, buenísima pregunta. Buenísima pregunta, Isaac. Muchas gracias. Creo que de los retos que yo he observado que son más grandes es precisamente, y hubo 2 preguntas ahí partiendo del modelo de medición, creo que ese es uno de los retos más grandes, el tener muy claro los objetivos a cumplir para asegurarnos de que recogemos los datos que vamos a utilizar para responder a esos objetivos. Tener claridad de los objetivos parece fácil, pero yo he observado muchos casos en donde no está esa claridad y claro, entonces al momento de recoger los datos y querer responder las preguntas, pues no hay match. Entonces ese sería uno de los retos y otro de los retos al que constantemente nos enfrentamos como equipo, por lo menos en Extendo, es que a veces los dueños de los e-commerce se quedan con la idea de que bueno, ya está la medición, ya está, digamos, tagueado mi sitio, ya estoy recogiendo los datos, pues ya, listo, ¿no? Y se olvidan que su producto digital, que su propiedad digital
va a evolucionar en el camino, van a hacer nuevos releases, van a cambiar algunas cosas, van a poner nuevas funcionalidades. Y cuando hacen eso, ya como que se les olvida que también eso lo tenían que medir. Entonces, mantener la calidad de los datos no es tarea de una sola vez. Es de todos los días, todas las semanas, todos los meses, digamos, asegurarse de ello. Y yo creo que ese es otro de los retos grandes, el cuidado y el asegurar la calidad de los datos. A veces les parece obvio que se tiene que hacer, pero no sucede. Entonces, ese sí sería un reto grande que he visto en compañías de todos tamaños, en diferentes industrias, incluyendo, pues, por supuesto, los que están dedicados al comercio electrónico. Nada más rapidito, ¿no? Sara, una vez nos pasó que justo así terminamos la implementación de un Google Analytics para un e-commerce y a la siguiente semana ya no tenían tickets en el Google Analytics porque hicieron un release y al desarrollador se le olvidó que tenía que poner otra vez los tags de Google Analytics. Entonces, ese es un reto muy grande, muy grande, ¿no? El tener esa conciencia. Qué buena pregunta. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Vi que había unas preguntas sobre plataformas, sobre Marketplace. Todo eso tenemos otros webinars, tenemos una capacitación la próxima semana, de hecho de 2 días. Pueden encontrar la información en nuestro sitio, donde ahí vamos a ir en detalle sobre cómo elegir tu plataforma, qué plataformas puedes elegir. Entonces, por eso no las pregunté ahorita. Pero muchísimas gracias. Vamos a poner el video de la sesión en nuestro canal de YouTube de la AMBO, entonces si lo quieren repetir, compartir con personas de su empresa, pues con mucho gusto, ahí está todo el material. Y con eso terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias, Herbert, por tu participación, por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros. Con mucho gusto. El tiempo se va de volada, de verdad, de verdad. Mil gracias a todos por su participación, por sus preguntas. Gracias de nuevo, Ambo, por la invitación. Gracias por la asistencia en la sesión. Pau y Sara, muchas gracias. Pues bueno, en lo que pueda hacerles de asistencia, cualquier ocasión en la que Ambo me quiera volver a invitar, yo feliz de apoyar el desarrollo de la industria. Muchas gracias y a nombre también de todo el equipo que hizo posible esta presentación. No crean que solo porque yo estoy presentando es todo el crédito de una persona, es de un equipo que está detrás. Así que mil gracias también a mi equipo. Super. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao.